Cuando pensamos en trenes japoneses, cuando pensamos en el sistema ferroviario de Japón, casi de forma automática, nos viene a la mente una imagen muy concreta, el Shinkansen. El famoso tren bala japonés se ha convertido en un icono mundial del transporte moderno, sinónimo de velocidad, puntualidad y fiabilidad. Y no es una asociación injusta. El Shinkansen fue la primera línea ferroviaria de alta velocidad del mundo, inaugurada en el año 1964. En aquel momento, redujo un trayecto de 6 horas entre las dos ciudades más grandes de Japón a solo 3. Desde entonces, no ha dejado de mejorar, aumentando velocidades, frecuencias y capacidad para adaptarse a una demanda creciente. En el año 2023, solo una de sus líneas operaba una media de más de 370 trenes diarios, transportando alrededor de 158 millones de pasajeros en un solo año. Y si ampliamos la mirada a toda su historia, el Shinkansen ha transportado más de 6.500 millones de personas sin un solo descarrilamiento grave, sin accidentes serios y sin ninguna víctima mortal. Este éxito permitió que la red de alta velocidad se expandiera por todo el país, convirtiéndose en motivo de orgullo nacional y en objeto de admiración internacional. Pero, a pesar de todo esto, el Shinkansen solo explica una parte del verdadero secreto del ferrocarril japonés. Más allá de la alta velocidad, Japón mueve cada año una cantidad de pasajeros en tren comparable a países mucho más grandes, como India o China. Y lo más llamativo es que muchas de sus empresas ferroviarias no solo funcionan bien, sino que además generan beneficios mientras mantienen a los usuarios satisfechos y ofrecen servicios frecuentes. Sin embargo, gran parte de esos pasajeros no viajan en trenes de alta velocidad. La base real del éxito ferroviario japonés está en los trenes convencionales. Para entenderlo mejor, basta con fijarnos en la isla de Kyushu, la más meridional de las grandes islas japonesas. Allí existen conexiones de alta velocidad muy importantes, pero representan solo una pequeña parte del sistema. El caso de Kyushu, eficiencia a velocidad normal. Kyushu cuenta con varias líneas Shinkansen que conectan sus principales ciudades en poco más de una hora. Pero la mayor parte de los desplazamientos diarios se realizan en trenes convencionales. El mapa ferroviario de la isla muestra una red densa y bien distribuida, con líneas principales y regionales que suman cientos de estaciones. Para un estudiante que vive en una ciudad media de la isla, el Shinkansen no suele ser una opción realista para su día a día. Sin embargo, el tren sigue siendo la mejor alternativa. Desde una estación local, puede tomar un tren expreso que pasa cada pocos minutos y llegar al centro de una gran ciudad en poco más de 20 minutos. Y si necesita gastar menos dinero, puede optar por un tren local algo más lento, pero igualmente fiable y puntual. Incluso estos trenes más modestos suelen ser más rápidos y cómodos que el coche, evitando atascos, problemas de aparcamiento y la incertidumbre del tráfico. Además, el pasajero sabe que el tren llegará prácticamente a la hora prevista. En toda la red de Kyushu, los retrasos medios rondan apenas un minuto. Y cuando ocurre algún problema, la información se comunica de forma clara y rápida. El verdadero volumen del ferrocarril japonés. Los números dejan clara esta realidad. En un año reciente, los trenes de alta velocidad de Kyushu transportaron alrededor de 12 millones de pasajeros. En ese mismo periodo, los trenes convencionales movieron unos 300 millones. En términos de ingresos, el Shinkansen solo representó aproximadamente un tercio del total. La mayor parte del volumen de pasajeros y de kilómetros recorridos proviene de los trenes normales. Esto demuestra que el éxito del ferrocarril japonés no se basa únicamente en la velocidad, sino en algo mucho más profundo: confianza, frecuencia y utilidad real para la vida cotidiana. Una cultura ferroviaria profundamente arraigada. El tren funciona en Japón porque la gente confía en él. Es seguro, puntual y tan frecuente que el viajero no siente que pierde flexibilidad. Además, la red ofrece rutas tan variadas que sirve tanto para ir a trabajar como para hacer una escapada de fin de semana o viajar a zonas rurales y turísticas.
La velocidad ayuda, pero la clave está en la cultura ferroviaria. Esta cultura no surgió por casualidad. Japón tiene una geografía complicada, con un territorio montañoso que concentra a la población en áreas urbanas densas. Al ser un país insular, las distancias entre ciudades son relativamente grandes, pero no tanto como para hacer inviable el tren. Cuando el ferrocarril comenzó a expandirse a finales del siglo XIX, se convirtió en una herramienta esencial para industrializar y conectar el país. Durante gran parte del siglo XX, Japón creció literalmente sobre los raíles. El problema de la posguerra y el auge del coche. Tras la Segunda Guerra Mundial, el sistema ferroviario quedó prácticamente en manos de una empresa estatal que controlaba la mayoría de las vías del país. Durante un tiempo, el modelo funcionó, pero la situación empezó a deteriorarse. Japón es también un país de coches, es uno de los mayores exportadores del mundo, y su nivel de motorización es comparable al de países occidentales avanzados. Durante las décadas de los años 60, 70 y 80, el aumento del uso del coche, el crecimiento del transporte por carretera y la expansión de la aviación comercial hicieron que el ferrocarril perdiera cuota de mercado. La empresa estatal acumuló pérdidas enormes, hasta alcanzar una deuda equivalente a la de países enteros. Estaba sobredimensionada, era rígida, burocrática y poco eficiente. La gran reforma, dividir para sobrevivir. Ante una situación insostenible, el gobierno japonés optó por una solución radical: dividir el sistema ferroviario estatal en varias empresas regionales. La idea no era simplemente privatizar, sino crear compañías más pequeñas, enfocadas en regiones concretas, capaces de adaptarse mejor a las necesidades locales. Las principales líneas se repartieron entre varias empresas, cada una especializada en un tipo de operación: trenes urbanos, líneas de larga distancia o servicios regionales. El objetivo era que la mayoría de los viajes se realizara dentro del territorio de cada empresa, permitiéndoles optimizar horarios, servicios y costes. Además, se diseñó el reparto para que cada compañía heredara tanto líneas rentables como otras deficitarias, de modo que los beneficios de unas compensaran las pérdidas de otras. El papel especial del Shinkansen. El tren bala era la joya del sistema, pero no todas sus líneas eran igual de rentables. Algunas conectaban grandes áreas metropolitanas con enorme demanda, mientras que otras atravesaban regiones menos pobladas. Para equilibrar esta desigualdad, la infraestructura del Shinkansen se separó inicialmente en una entidad distinta que alquilaba las vías a las empresas operadoras en función de sus beneficios. Este sistema permitió repartir mejor los ingresos y evitar que algunas compañías quedaran en desventaja desde el principio. Resultados de la reforma. La transformación fue profunda. Decenas de miles de empleos redundantes se eliminaron mediante recolocaciones y jubilaciones anticipadas. A pesar de ello, el servicio mejoró. Los trenes pasaron a ser más frecuentes, se redujeron los accidentes graves y se modernizaron estaciones y trenes. Desde el punto de vista financiero, las empresas empezaron a generar beneficios operativos sin necesidad de grandes subsidios y sin subidas excesivas de tarifas. El gran secreto: el negocio inmobiliario. Pero hubo un cambio aún más importante: la verdad. Hasta entonces, la empresa estatal se centraba casi exclusivamente en los trenes. Tras la reforma, las nuevas compañías adoptaron una estrategia clave: el desarrollo inmobiliario. En Japón, mejorar el acceso ferroviario aumenta enormemente el valor del suelo. Algunas empresas privadas ya lo habían entendido décadas antes y construyeron barrios enteros alrededor de sus estaciones. Tras la reforma, las nuevas compañías ferroviarias comenzaron a invertir en centros comerciales, hoteles, oficinas y complejos residenciales junto a las estaciones. Hoy en día, una parte significativa de los ingresos ferroviarios proviene de estos negocios complementarios, lo que reduce la dependencia exclusiva del transporte de pasajeros. No todo fue perfecto, desde luego. No todas las empresas tuvieron el mismo éxito. En regiones con población en declive y baja densidad,
el tren sigue teniendo dificultades para ser rentable. Algunas compañías dependen todavía de subsidios importantes, y ciertos proyectos de expansión se han retrasado durante años. Además, aunque se logró reducir gran parte de la deuda, el Estado japonés tuvo que asumir una enorme carga financiera para sanear el sistema. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha parecido interesante este análisis sobre por qué el ferrocarril japonés funciona tan bien, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartirlo con quien creas que pueda disfrutarlo. Déjame en los comentarios qué país te gustaría que analizáramos en el próximo video. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente.